¿Ustedes son primera vez que vienen? Sí. 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 Estoy muy emocionada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Víctor Guzmán González. Estoy difundiendo una enseñanza experta de la conciencia. No es mía, es una enseñanza universal. Se llama Conocimiento de sí mismo. Esta es una sala de estudios, aquí reflexionamos, pueden preguntar. Si tienen inquietudes pueden preguntar. La información de aquí pues se trata de estudiar, de investigar, de comprender, de sacarle algo de provecho que nos sirva para ser mejores personas, ¿no? Este conocimiento se basa en lo que nosotros llamamos los 4 pilares de la sabiduría universal. El primer pilar es la psicología. Entonces en la psicología hablamos de aquello que es el ego. ¿Sí? El ego, el falso ser, los diferentes defectos psicológicos. Estudiamos la mente, estudiamos la fantasía, la ilusión, el pensamiento, el recuerdo, la proyección, cómo funcionan los deseos, cómo nos hacemos sufrir por no saber manejar la mente y las emociones. Todo eso hace parte de la psicología. En la psicología nosotros planteamos de que la conciencia o el espíritu está dormido, ¿sí?, por la sobreactividad del ego. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un trabajo para eliminar el ego, vamos entonces despertando conciencia. Entonces, aquí hablamos mucho de la importancia de eliminar los defectos psicológicos, eliminar el orgullo, eliminar la ira, eliminar la codicia, y en consecuencia, pues rescatamos la serenidad, la generosidad, la amabilidad, ¿sí? Cada defecto cuando muere resucita en nosotros una virtud que es parte de nuestra conciencia, ¿no? El otro es la ciencia. La ciencia pues nos invita a ver este conocimiento esotérico no en una versión dogmática, sino en una versión científica, o sea que se pueda verificar. ¿Sí? Aquí hablamos de que de nada sirve la teoría si no la llevamos a la práctica. Aquí tenemos que ser prácticos, y para ser prácticos pues además de la información necesitan ejercicios. Entonces aquí hablamos de la meditación, de la concentración, de la relajación, de la negociación del karma, entre otras cosas, para que nosotros podamos verificar la realidad del alma, la realidad del espíritu, la realidad de que estamos dormidos, que es uno de los primeros fundamentos, de todos los conocimientos que le pesan a la gente, porque decimos que vivimos en un estado completo de ignorancia, que vivimos en un estado completo de sueño de conciencia, pero no solamente es el concepto, sino cómo la persona verifica que su condición es esa, porque normalmente nosotros creemos que sabemos, pero necesitamos una información y unos métodos, ejercicios, que nosotros podamos aplicar para, digamos, que sacar lo que nosotros creemos que sabemos, contrastarlo con la realidad y verificar que no coincide, ¿sí?, por algunos estándares de medición que aquí vamos a ir platicando, ¿no? En la ciencia también hablamos de las leyes de la naturaleza, aprender a vivir de acuerdo a estas leyes. Hablamos del karma, de la reencarnación, hablamos de, hay una ley que se llama ley de entropía, ley de evolución e involución, ¿sí? Y por ahí va la ciencia. El tercer pilar es la sexología, ¿sí? En la sexología, pues hacemos énfasis en el trabajo psicológico sobre la lujuria, ¿sí? Antiguamente, y en todos los conocimientos esotéricos, la sexualidad siempre ha sido de orden sagrado, ¿sí? Y nosotros hemos caído en una superficialidad sexual, pues que está generando todo este caos social, que hoy por hoy están en todas las redes sociales, violaciones, acosos, abortos. Todas estas cosas son el resultado de ver el sexo como un juguete, como un medio de entretenimiento, y no somos conscientes que en el sexo se mueven energías que, así como pueden despertar la conciencia, la pueden dormir todavía mucho más cuando no sabemos utilizarla con respeto, con prudencia y con conciencia. Entonces por ahí va la sexología, y también hablamos de que es posible acceder a un conocimiento que nos invite a aprovechar al máximo
nuestras energías sexuales para el despertar de la conciencia que nosotros buscamos aquí. Ya vamos a hablar un poquito de estos temas. Este tema es un poquito relacionado a eso. Y por último es la mística. Hola, pase. Hola, bienvenidas. Claro. La mística nos invita a que nosotros podamos comprender que no estamos aquí solamente para cumplir un rol social, sino para trabajar en orden de una función de tipo superior, divina. Entonces, aquí desarrollamos la mística, que es tratar de conectarnos con Dios a través de todas las cosas que hacemos y no ver a Dios como algo exclusivo, pues de una iglesia, de un templo, de una figura, sino que abrir nuestra conciencia y entender de que esa energía que llamamos Dios se puede manifestar de millones de formas y que pues hay que aprender a observar para conectarse con esa fuente, ¿no? Entonces, dentro de la mística, adelante, nosotros desarrollamos el amor por la humanidad. Hola, pase. Que es prácticamente compartir el conocimiento a los demás de una manera gratuita y desinteresada, porque creemos que nosotros, los que hacemos este trabajo, pues podemos servir como instrumentos de ese plan superior y nos ponemos, pues ahora sí que como personas comunes y corrientes enfrente de la gente, con la fe de que la conciencia va a asumir esta responsabilidad y va a hacer algo con este tipo de espacio, ¿no? Eso es parte de la mística y pues es eso, ¿no? Entonces les comento a las personas que son nuevas, mi nombre es Víctor Guzmán González, bienvenidos. Es un curso de 50 temas de formas cíclicas, ¿sí? Este es el tema como número 8 más o menos, estamos empezando el curso y hablamos mucho de psicología, hablamos mucho de las leyes de la naturaleza, cómo trascender limitaciones, cómo eliminar defectos, cómo conocer el orden del universo, las condiciones que Dios ha puesto para nosotros, aprender a vivir de acuerdo al orden del universo para que no haya enfermedad, para que no haya carencia, para que no haya sufrimiento. Hablamos de la importancia de desarrollar conciencia, de aprender a amar al prójimo, de entender que existen conocimientos de civilizaciones muy antiguas que siempre han estado con la humanidad, que están señalando que nosotros, además de venir a hacer un trabajo de tipo exterior, como llevar a los niños a la escuela, como pagar impuestos, pues también venimos a hacer un trabajo de tipo interior, o sea, el propósito del ser humano en la existencia. Entonces, este tipo de conocimientos son los que transmitimos en estos espacios. Esto es una sala de estudios, aquí no invitamos a la gente a que acepten o nieguen una información nada más porque sí, sino que reflexionen, investiguen, pregunten, saquen sus propias conclusiones. Si algo no quieren aceptar porque les molesta, adelante, no la acepten, pero no es el caso, sino el caso es comprender esta información y tratar de cada quien encontrar la manera en cómo esta información les puede servir para ser mejores personas, que es pues lo más importante de todos los estudios esotéricos, ¿no? Aprender a ser mejores. Entonces, vamos a empezar con el tema de esta semana, ¿sí? Meramente física de carne y hueso, sino que todos como seres humanos tenemos una composición energética. Esa composición energética hace referencia a lo que nosotros llamamos el alma y el espíritu. Y esta composición energética pues tiene como que digamos una similitud al cuerpo físico. Y por eso este tema se le titula como los 7 cuerpos, ¿sí? ¿Cuál es la primera diapositiva? Ok. Nosotros tenemos la conciencia dormida. ¿Por qué? Porque vivimos únicamente de acuerdo a la información que recibimos de los 5 sentidos del cuerpo físico. Es decir, que para nosotros lo que existe es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, lo que podemos oler. Nuestra
cosmovisión de vida, de la realidad, está completamente limitada a los 5 sentidos del cuerpo físico. Pero además de los sentidos del cuerpo físico, existen otros sentidos, ¿sí? Como el sentido de la clarividencia, como el sentido de la intuición, que no son parte del cuerpo físico, sino que son parte de la conciencia, que nosotros no utilizamos. Porque si lo utilizáramos, entonces conoceríamos esto que les voy a explicar. Pero no lo conocemos. Lo vamos a conocer solamente de manera teórica. Pero las personas que tienen la conciencia despierta conocen con exactitud de estas cosas porque a través de los sentidos de percepción, de extrapercepción, a través del desarrollo espiritual en la glándula pineal, en la glándula pituitaria, uno entonces puede percibir la realidad del ser humano que va más allá de la materia. Entonces, nosotros creemos que tenemos un cuerpo físico. Y sí tenemos un cuerpo físico, pero no solamente tenemos un cuerpo, tenemos 7 cuerpos. ¿Sí? El cuerpo físico es físico, de materia, de carne y hueso. Los otros cuerpos son energéticos. No estamos hablando de 7 cuerpos físicos, porque obviamente sería una locura. Estamos hablando de 7 cuerpos. Un cuerpo físico, que es el que vemos en el espejo, y 6 cuerpos energéticos que no vemos, pero que tenemos y que forman parte de aquello que llamamos el alma y el espíritu. Entonces, la intención de este tema es que nosotros podamos conocer estos cuerpos, cuáles son, en qué estado se encuentran y cómo podemos desarrollar estos cuerpos para alcanzar el despertar de la conciencia que todos estamos buscando en estos estudios, ¿sí? Para empezar a estudiar los 7 cuerpos, pues sería bueno estudiar lo que es un cuerpo en general. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo físico? ¿Sí? El cuerpo físico es un vehículo que le sirve al alma para pasar por una experiencia en el mundo físico. ¿Sí? Entonces el alma quiere un cuerpo físico para poder estar aquí y convivir con otras almas que también tienen cuerpo físico, conocer las leyes de este plano físico, convivir con estas leyes, ¿sí? Y a través de la experiencia del bien y del mal, de lo difícil y de lo fácil, del fracaso y del éxito, entonces el alma va viendo sus impurezas, sus defectos, sus limitaciones, y si el alma tiene la información, entonces tendrá la oportunidad de trascender esos defectos, esas limitaciones, esos dolores, etc. Entonces el mundo físico es una escuela en donde el alma viene a purificarse. Pero para que el alma pueda purificarse, necesita saber que está podrida. Si no, ¿cómo se va a purificar? Entonces, ¿cómo se va a dar cuenta el alma que está podrida? A través del principio de dualidad, del bien y del mal. Entonces, cuando vas al súper, llenas tu carrito de cosas, cuando vas a la caja a pagar, resulta que hay una cola interminable. Entonces sale el yo de la ira, el defecto de la ira, el defecto de la angustia. Eso es la contaminación del alma que uno viene a trabajar en el mundo físico. Y todas las cosas que nos quejamos en el mundo físico no son otra cosa que la oportunidad que tenemos de ser mejores personas. Para eso sirve el cuerpo físico, es un vehículo por el cual estamos aquí pasando una experiencia en el mundo físico, ¿sí? Así como tenemos el cuerpo físico para conocer el mundo físico, y ya en otra conferencia estudiamos de que existen 7 dimensiones principales en el cosmos, ¿sí? Y nosotros tenemos una participación simultánea en las 7 dimensiones. Entonces, para tener participación en cada dimensión, necesitamos un cuerpo afín a esa dimensión. Entonces, para estar aquí en el mundo físico, necesitamos un cuerpo físico. Para tener participación en el mundo astral,
ahorita lo vamos a estudiar un poquito, necesitamos un cuerpo astral. Entonces los 7 cuerpos nos permiten a nosotros desenvolvernos en las diferentes dimensiones de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como nosotros utilizamos una lancha para conocer el mar, no podemos conocer el mar solamente con el cuerpo físico, porque la constitución orgánica, fisiológica, biológica del cuerpo físico no está hecho para el mar, no está hecho para nadar, respirar debajo del agua. Entonces, si queremos conocer el agua, necesitamos un vehículo que sea afín al agua para poderlo conocer. Un barco, un yate, un submarino, etc. Utilizamos un avión para conocer el aire, porque el cuerpo físico no está diseñado para volar, entonces no lo podemos conocer. Si queremos conocer el aire, las nubes, ¿sí? Entonces necesitamos un vehículo que sea afín a eso. Y utilizamos el avión, utilizamos el helicóptero. De la misma manera, necesitamos un cuerpo físico para conocer el mundo físico. Y para conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza, el reino de los cielos que hablaba el Maestro Jesús, los mundos celestiales que hablaba el Maestro Buda, ¿sí? Para conocer esas dimensiones, nosotros necesitamos unos cuerpos energéticos afines a esas dimensiones para que nosotros nos podamos desenvolver ahí y tener una experiencia en ese mundo. ¿Sí me explico? Entonces, los cuerpos pues son meramente vehículos. Obviamente no somos el cuerpo físico. El cuerpo físico es solamente como un cochecito que tenemos para movernos en la tercera dimensión. Entonces vamos a estudiar cuáles son estos 7 cuerpos. El cuerpo físico pues es el único cuerpo que conocemos, ¿sí? Está hecho de carne y de hueso, pertenece a la tercera dimensión. A través de este cuerpo físico, pues venimos al mundo físico y tenemos las experiencias que nosotros necesitamos para crecer en amor y en sabiduría, ¿sí? Este cuerpo físico, los hindús le llaman Stula Sarira, ¿sí? Y nosotros recibimos información del mundo físico a través de los 5 sentidos del cuerpo físico. Sin embargo, este cuerpo físico ata el alma a la materia. Nos fascinamos con el mundo físico. Nos obsesionamos con el mundo físico, con los placeres, con las sensaciones, con las cosas que pasan en el mundo físico, de tal grado que olvidamos lo que pasa dentro de uno mismo. Olvidamos lo que está pasando en otras dimensiones que también forman parte de nuestra realidad. Estamos atrapados en ese maya, ¿no? Exactamente. El cuerpo físico obviamente está degenerado por las sustancias que comemos, por los vicios que tenemos, si fumamos, si tomamos, si consumimos drogas, si consumimos cualquier cosa en exceso, café en exceso, picantes en exceso, grasas en exceso, ¿sí? Pues obviamente el cuerpo físico se contamina, ¿no? Entonces nosotros debemos de hacer un proceso de regeneramiento físico, aprendiendo a abandonar los vicios que de nada aportan al cuerpo físico y de moderar aquello que sí puede aportar. Decimos que el cuerpo físico vibra con la nota musical Do. ¿Sí? Las notas musicales es energía en una determinada frecuencia. Es de composición celular y es el cuerpo más denso que tenemos, ¿sí? Pasamos al otro. Este cuerpo, segundo cuerpo, ¿sí? Que lo llamamos cuerpo vital o etérico, más o menos se conoce, no todos han escuchado hablar de él. Los que ya tienen algún tipo de conocimiento interior ya más o menos lo conocen, ¿sí? Porque se le conoce como cuerpo áurico, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado hablar del aura humana, ¿sí? Es una energía, ¿sí? Que se extiende alrededor del cuerpo físico de la persona, que los
clarividentes pueden ver, nosotros no lo podemos ver porque estamos tan fascinados con el mundo físico que nuestras facultades se atrofian con los problemas del mundo físico y no nos permiten conocer aquello que está más allá de los ojos, ¿sí? En este cuerpo se le conoce o se le está empezando a conocer en la ciencia moderna como cuerpo bioplasmático, ¿sí? Paracelso, el gran médico, el gran padre de la alquimia, le llamaba mumia, ¿sí? Y los indostanes le llaman lingam sarira, ¿sí? Es de naturaleza etérica, vibra con la nota musical re, ¿sí? Este se le llama cuerpo vital, ¿por qué? Porque es el cuerpo que dota de vida al cuerpo físico, ¿sí? Este cuerpo no se puede separar del cuerpo físico como los otros cuerpos que ahora vamos a estudiar, ¿sí? Este cuerpo se desvanece con el cuerpo físico cuando el cuerpo físico fallece. De hecho, cuando el cuerpo físico fallece es porque este cuerpo ya está deteriorado. Una persona que tiene clarividencia, cuando ve el cuerpo etérico de una persona que es parte del aura de la persona, puede saber si esa persona está enferma. ¿Sí? Por eso hay muchos casos misteriosos en donde a veces una persona se encuentra con otra y la otra persona le dice, usted tiene un problema de salud en tal parte de su cuerpo. Edgar Cayce hacía eso. ¿Sí? Edgar Cayce es un caso espectacular. Y la otra persona se sorprende y dice, oye, pero tú ¿cómo sabes que estoy enfermo? ¿Sí? O a veces la persona ni siquiera sabe que está enferma. Y el clarividente le avisa, usted tiene algo en esa parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo vital tiene un determinado color, que normalmente tiende a ser verde, que es el color de la medicina, pero cuando está dañado agarra otro color. Entonces el clarividente se fija que el aura de esa persona no está resplandeciendo con ese color, sino que tiene, pues no sé, alguna parte roja, alguna parte negra. Entonces ahí percibe de que esa persona algo tiene, ¿no? Entonces, este cuerpo vital, ¿sí?, alimenta al cuerpo físico. Si se sana el cuerpo vital, automáticamente se sana el cuerpo físico, porque el cuerpo vital es lo que le da salud al cuerpo físico. Y hoy en día, bueno, no hoy en día, no, al revés, hace miles de años se desarrollaron técnicas para trabajar directamente con el cuerpo vital, que luego la ciencia moderna echó para atrás y que ahora están volviendo a retomar, como lo es la acupuntura y como lo es el Reiki, ¿sí? Eso, por ejemplo, a mí en la acupuntura me están haciendo, porque yo tengo un problemita en los pies y un fisioterapeuta que me está atendiendo me está haciendo un tipo de acupuntura moderna, ¿sí?, para relajar los músculos tensos que tengo en los pies. Entonces ahí uno ya ve cómo están empezando a meterse nuevamente en esta ciencia que es oculta, es decir, que no hay unas pruebas científicas completamente verificables que demuestren cómo se da la sanación, porque se da en otras dimensiones, ¿sí? La cámara Kirlian de unos rusos fotografía el aura de las personas. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, pero que se está empezando a conocer. Se le conoce como lingam sarira. Este cuerpo, al igual que el cuerpo físico, está completamente desarrollado, pero está degenerado por las sustancias que consumimos. Y además por los pensamientos negativos, por las emociones negativas, por el estrés. Todo esto contaminan al cuerpo vital y por lo tanto al cuerpo físico. Así que hay que regenerar el cuerpo vital. Tenemos el tercer cuerpo, que es el cuerpo astral.
No sé si algunos ya han conocido el cuerpo astral. Ya lo estudiamos nosotros en temas anteriores, pero pues ahorita lo estamos retomando otra vez. El cuerpo astral, por ejemplo, algunos lo llaman como Edgar Toy en su libro El poder de la hora, le llama el cuerpo de deseos. También se le conoce como cuerpo sideral. Emmanuel Kant le llama Ninsus formativus. La ciencia tradicional lo llama cuerpo protoplasmático y los griegos le llamaban eidolon, ¿sí? Los hindúes le llaman kamas. Entonces, este conocimiento del cuerpo astral es de tipo universal. No viene de una cultura en particular, sino que se conocen diferentes culturas a través de diferentes nombres. Es de naturaleza molecular, ¿sí? El cuerpo físico celular, el cuerpo vital etérico, el cuerpo astral molecular, vibra con la nota musical mi. Ahora, todos tenemos un principio del cuerpo astral, a diferencia del cuerpo vital y del cuerpo físico. Este cuerpo astral no está desarrollado completamente, solamente tenemos un principio, una semilla de cuerpo astral que nos permite a nosotros movernos en la quinta dimensión, en el mundo astral. Pero como es solamente un principio, no nos podemos mover a voluntad, a conciencia en el mundo astral. ¿Cuál es el mundo astral? Es el mundo de los sueños. El mundo de los sueños es otra dimensión a donde nosotros nos vamos cada vez que nos acostamos a dormir. Si nosotros desarrollamos el cuerpo astral, entonces tendríamos sueños lúcidos, tendríamos experiencias conscientes en otros planos. Sabríamos cuándo estamos en el cuerpo astral, en el mundo astral, y por lo tanto podríamos conocer conscientemente ese mundo, ¿sí? En el mundo astral existen seres astrales que no existen en el mundo físico y que sí existen en el mundo físico. Existen muchas personas que han tenido lo que se le conoce como desdoblamientos astrales. Yo he tenido esas experiencias y muchas otras personas que hacen parte de estos estudios y que no hacen parte de estos estudios han tenido experiencias conscientes en el mundo astral. El planeta, el mundo físico tiene su complemento astral. E incluso todos los planetas tienen su complemento astral. Cuando uno aprende a salir conscientemente en cuerpo astral, puede viajar a otros países, a otros estados, a otros planetas. En el mundo astral existen templos de sabiduría, donde hay, así como en este mundo físico, encontramos, por ejemplo, esta sala de estudios, donde más o menos nos orientan en relación al trabajo interior, correspondiente al nivel del mundo físico, donde hay mucha trampa, donde hay mucha estafa, donde hay mucha manipulación. En el mundo astral también existen templos de sabiduría, pero correspondientes al mundo astral, que no se comparan con el mundo físico. Ahí son templos donde existe muchísima sabiduría, que nos costaría muchísimos años encontrar aquí en el mundo físico. Las enseñanzas que nosotros pudiéramos acceder es solamente un desdoblamiento astral en los mundos internos. Existe, por ejemplo, el templo de Aldem o el templo de Montserrat. Son dos templos que existen en el mundo astral, en donde uno puede asistir y entrar si tiene los méritos. Porque en todos los templos hay guardianes que son clarividentes y que conocen los estados de conciencia de los que van a esos templos. Y si no tienen los estados de conciencia adecuados, no los dejan pasar. ¿Por qué? Porque los magos negros también tienen acceso al mundo astral. A través de la brujería se puede acceder al mundo astral. Entonces, las gentes que se metan de manera ociosa a través de métodos oscuros, cuando lleguen a estos templos, les niegan completamente la entrada, ¿no? ¿Estimulantes? Sí, con estimulantes también. Preguntan en redes si el rey
Reiki es aceptado como terapia benéfica para los seres humanos. Claro, nada más que tengan en cuenta de que quién lo pone en práctica, porque en el mundo físico existen muchos estafadores, existe Magicari. sí, muchas cosas. Entonces, pues nada más que tengan en cuenta quién lo ejecuta, pero todas estas son ciencias que tienen millones de años y que por supuesto son objetivas y que sí, se dice que ahí está la copa del Redentor. Sí, efectivamente. Sí, que ahí está el templo de Andén. En relación al templo de Andén, todavía no encuentro la ubicación física, no sabe decirte en dónde está. Okay. Pero es un templo de curación, el templo de Andén. Entonces, cuando uno entra a ese templo de Andén, lo recibe, por ejemplo, el maestro Viracocha, o lo recibe Hermes Trimigestro, o lo recibe el maestro Paracelso, que fueron maestros ascendidos que cuando estuvieron por aquí se dedicaron mucho a la medicina. Pues ellos, uno de los trabajos que ellos hacen con la humanidad es prestarles un servicio de medicina. Entonces, el cuerpo astral se llena de larvas. Ya hablamos en otros temas de larvas y vamos a hablar nuevamente de las larvas. Las larvas son bacterias astrales que enferman el cuerpo astral, que enferman el cuerpo vital y que por lo tanto enferman el cuerpo físico. Entonces, cuando uno conscientemente sale en astral, entra al templo de Andén, es curado por los maestros. Le quitan todas las larvas del cuerpo astral y por lo tanto cuando despierta en el mundo físico ya está curado. Okay. Sí, es un templo de curación. Para poder acceder a él se tendría que como fijar la meta desde como conscientemente de que quiero ir al templo de Andén desde que estás como despierto. La proyección astral. Sí, claro, tienes que tener el objetivo de querer ir al templo de Andén y siempre pedirle al Padre interior que por favor nos conceda esa petición. Sin embargo, hay que aprender a salir en cuerpo astral. No es acostarse a dormir, sino es aprender a salir en cuerpo astral, que es un poquito complicado. Nosotros salimos todas las noches cuando quedamos dormidos en cuerpo astral, pero salimos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque no lo tenemos desarrollado. Cuando nosotros desarrollamos el cuerpo astral, que al final voy a hablar cómo se desarrolla, entonces ya podemos acceder a todos estos misterios y a toda esta sabiduría correspondiente al mundo astral. El mundo astral, o el cuerpo astral, perdón, está relacionado con todos nuestros deseos. Deseos positivos y negativos. Gustos, disgustos. Deseos y ansiedades. Frustraciones. Todos estos fenómenos que ocurren en el centro emocional son parte del cuerpo astral. Cuando nosotros vamos liberando el centro emocional de odios, de rencores, de deseos mundanos, pesados, de estrés, eso facilita a que podamos salir en cuerpo astral o a que podamos tener sueños lúcidos, pero no lo desarrolla. Para desarrollarlo, pues lo vamos a hablar más adelante. ¿Sí? ¿Alguna otra duda referente al cuerpo astral? ¿Todo bien? Pasamos. El cuerpo mental, sí, el cuerpo mental pertenece a la quinta dimensión, pero en un aspecto superior. Es de naturaleza atómica, vibra con la nota musical re. Sucede lo mismo que en el cuerpo astral. Todos tenemos un porcentaje de cuerpo mental. Este cuerpo mental nos permite pensar, recordar, analizar, calcular, comparar, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con mente e intelecto corresponde al cuerpo mental. Por eso se le llama cuerpo mental, porque es la mente, ¿no? Como nosotros no tenemos el cuerpo mental desarrollado, no tenemos un control sobre la mente, no tenemos una conciencia sobre los funcionalismos de la mente. Y vemos que cuando uno
empieza a comprender un poquito la vida seriamente, se da cuenta en un principio que su peor enemigo es la misma mente, ¿sí? Porque la mente nos juega, el ego utiliza la mente y nos genera muchísimos problemas, ¿no? Entonces vemos que la mente nos genera mucho daño, a veces no nos deja dormir, está fuera de control, supone cosas que no son, siempre piensa lo peor, siempre pensando mal de los demás, siempre nos desanima y nos atemoriza a hacer las cosas que a veces necesitamos hacer y se vuelve un problema. Esta mente está simbolizada por el Maestro Jesús cuando montaba el burro antes de entrar al pueblo. ¿Sí? La mente representa al burro, el Maestro Jesús representa la conciencia. La conciencia siempre debe de estar por encima de la mente. ¿Cómo hacemos esto? A través de la autoobservación y a través de la reflexión, como vamos a estudiar más adelante. Pero Jesús montando el burro significa la conciencia siempre por encima de la mente. La mente es el burro, ¿por qué? Porque cree que sabe, pero realmente no sabe nada, ¿sí? La mente solamente sirve para crear problemas, porque todos los problemas humanos tienen su origen en la mente. ¿Sí? Si no fuera por el pensamiento dominado por el ego, no existirían problemas políticos, económicos, sociales, sentimentales. Se le conoce como manas inferior dentro de los estudios teosóficos, así lo llamó Elena Petronila Blavatsky, pero ella agarró la referencia de los conocimientos indostánicos. Es que ¿Sí? el ser o se fija en la conciencia o se fija en la mente. Sí, hay que estar supervisando la mente. Cuando nosotros desarrollamos la mente, desarrollamos también una lógica superior y trascendental. Como los maestros de sabiduría tienen esta lógica trascendental, entonces, hablando poco, dicen mucho y llevan el pensamiento a un nivel mucho más elevado. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en relación a los evangelios, cuando por ejemplo, los fariseos y los escribas, que eran personajes muy intelectuales en relación a la cultura religiosa de aquel entonces, iban a apedrear a una mujer porque había sido cachada de infidelidad. Entonces, correspondiente a las tradiciones de aquellas épocas, a la mujer se le tenía que apedrear. Entonces, cuando el Maestro Jesús pasaba por allá, entonces los sacerdotes, con su intelecto, con su lógica típica inferior, dijeron, vamos a agarrar al Maestro Jesús y vamos a echarle en cara el evento para dejarlo mal con las multitudes. Entonces le dicen al Maestro Jesús, usted que supuestamente es un maestro y que sabe mucho y que no sé qué debemos de hacer en estos casos? Debemos de dejarla ir y que vuelva a cometer el pecado, infringiendo las leyes de esa época, ¿sí? O debemos de perdonar, debemos de perdonarla o debemos de apedrearla, en donde la visión del Maestro de Jesús de amar al prójimo, pues obviamente no iba a caer el Maestro Jesús en contradicción si decía que la apedreen, porque pues él estaba predicando el amor. Y si decía que no la apedreen, también iba a caer en delito porque estaba violando las leyes de ahí y lo iban a poner preso. Pero como el Maestro Jesús era un despierto y tenía una lógica trascendental, les contestó, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No les dijo que sí, ni les dijo que no, ¿sí? No iba a caer en su trampa de lógica barata. Les mandó a entrar en reflexión. ¿Sí? Y cuidado que el Sanedrín eran doctos Y ellos eran súper intelectuales, eran seres muy eran cultos. doctos en la ley. Claro. Vulgarmente hablando, los chingos. Claro, sí, se los llevó de cajón.
El que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Con maestría. Y así no apedrearon a la mujer, todos se fueron. No, y les dejó la enseñanza. ¿Sí? Y sí, les dejó la enseñanza. Eso es la lógica trascendental, que está muy por encima de la lógica tradicional que nosotros utilizamos para evaluar las cosas de la vida. En otra ocasión, una persona que le planteaba a un gran maestro de sabiduría su vida, preguntándole qué hacer con la vida, que por qué esto, que por qué lo otro. El maestro de sabiduría le contestó: al que navega con el viento lo lleva. ¿Sí? Entonces, ahí hay una lógica de tipo trascendental. Con poco dice mucho. ¿Sí? Y ahí está invitando a la persona a respetar las leyes de la naturaleza. Al que navega con el viento lo lleva. Entonces, todos los maestros tienen una lógica trascendental. ¿Por qué? Porque tienen el cuerpo mental desarrollado. Pasamos. Cuerpo causal de naturaleza electrónica vibra con la nota musical sol, ¿sí? También tenemos un principio del cuerpo causal, también se le conoce como el cuerpo de la voluntad, ¿sí? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es? Es la capacidad de actuar conscientemente, ¿sí? Nosotros no somos seres con una voluntad desarrollada, ¿sí? Y es por eso que vivimos en una sociedad donde somos educados a través del temor, a través de castigos y a través de premios, porque es a través del castigo y del premio que nos estimulan para hacer las cosas. Entonces, en una empresa, por ejemplo, dan bonos de puntualidad. Y la gente, con tal de ganar el bono de puntualidad, llega temprano todos los días. No de ser conscientes de la importancia de ¿Sí? su labor. Pero si no le dan ese bono de puntualidad, no tiene la persona la voluntad de levantarse temprano para llegar a tiempo al trabajo. ¿Sí? Nos cuesta hasta lavar los platos, que es algo tan fácil, o sacar la basura, o regar el jardín, que no tiene nada de ciencia. Assim também treinas os perros para que tienes que dar un premio en hablar, en explicar y Exactamente. su propiedad. Exactamente, como a los perros o como a los niños. Así nos educamos todavía nosotros como seres adultos, porque no tenemos voluntad. Sino, por eso también decimos en estos estudios que somos animales racionales, animales pensantes, porque todavía, como ella lo comenta, tenemos un sistema de convivencia muy similar al que tienen los animales. Bueno, perdón, es que Pablo lo hacía con perros, pero para demostrarlo en el ser humano también. Sí. Sí, no solo para aplicarlo a perros, sino era para demostrar que en el ser humano también aplicaba eso. Que no es muy distinto. No es muy distinto. Se le conocen los estudios indostánicos o teosóficos como manas superior. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar la voluntad, entonces aprendemos a ser conscientes y vamos a llegar puntual a todos lados y jamás vamos a decir ni una clase de grosería y jamás vamos a comer nada que le haga daño al cuerpo físico o ver un programa de televisión que le haga daño al cuerpo mental, ¿sí? O escuchar música que le haga daño al cuerpo astral, porque la música violenta, las películas violentas, los deportes violentos degeneran la mente y las emociones. Entonces, cuando uno desarrolla la voluntad, prácticamente ya no comete errores, todo se le hace fácil, vivir con rectitud, ¿no? Vamos. Cuerpo de la conciencia, ¿sí? O también se le conoce como cuerpo búdico. Los indostanes le llaman buddhi. Es de naturaleza magnética. Representa el alma divina
y vibra con la nota musical La. Este cuerpo búdico es completamente divino, está desarrollado, pero para poder hacer uso consciente de él necesitamos desarrollar los otros cuerpos, ¿sí? Los primeros 5 cuerpos que ya estudiamos, físico, vital, astral, mental y causal, se le conocen como los cuerpos de pecado. ¿Por qué? Porque son cuerpos en donde el ego se manifiesta. El ego no nos deja tener voluntad por la pereza. El ego se manifiesta en la mente, el ego se manifiesta en las emociones, el ego se manifiesta en el cuerpo físico. Entonces se le llaman como los 5 cuerpos de pecado. El búdico y el átmico, que ahorita vamos a ver, son cuerpos completamente espirituales, donde el ego no tiene ninguna clase de actividad, ¿sí? El cuerpo de la conciencia sirve para manifestar el amor. Cuando una persona está manifestando amor, está, por ejemplo, de corazón realmente perdonando a esta persona por lo que haya pasado, está poniendo en actividad su cuerpo búdico, ¿no? O dando un servicio a los demás. O dando un servicio desinteresado a los demás, claro. Y pasamos por el último, que es el cuerpo del ser, que se le conoce en los estudios indostánicos como Atma, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado de Mahatma Gandhi, ¿sí? Ahí está la palabra Atma en Mahatma, que significa gran alma, ¿sí? Entonces el Atman hace referencia al ser de naturaleza fotónica que vibra con la nota musical, ¿sí? Este es el cuerpo para que uno se pueda mover en la 7ª dimensión, que es donde fluye toda la sabiduría del cosmos. Está relacionado con la intuición, ¿sí? La intuición es una manera en cómo el ser se comunica con nosotros, pero a través del cuerpo átmico, ¿sí? Entonces, estos son los 7 cuerpos, ¿sí? Vamos a ver qué diapositiva sigue, no me acuerdo. Ahí está, vamos a usar esta. Cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Acá hay un lenguaje bien interesante. A estos 5 cuerpos se le conocen como cuerpos lunares. Y a estos 2 cuerpos se le conocen como cuerpos solares. ¿Por qué a estos se le conocen como cuerpos lunares? Por lo mismo, por los cuerpos de pecado, porque los utiliza el ego. En cambio, estos se llaman cuerpos solares porque los utiliza la conciencia. Entonces, hay que regenerar el cuerpo físico, regenerar el cuerpo vital, crear el cuerpo astral solar, crear el cuerpo mental solar, crear el cuerpo causal solar, de manera en que les sirva como vehículos a la conciencia y no al ego. Cuando nosotros creamos estos cuerpos, entonces la conciencia se empieza a manifestar de una manera más completa, profunda en cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora llegamos al punto central de este tema. ¿Cómo creamos estos cuerpos? ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. Está complicado, yo pensaba que tenía un cuerpo, entonces está complicado 7 cuerpos para tú trabajar en todo eso. Tenemos mucho trabajo. ¿Eh? Sí, está complicado y cuando sepas cómo todavía más complicado. Vamos a tener que pasar toda la vida estudiando, aprender, porque si no está complicado. Y el trabajo de despertar la conciencia normalmente es de muchas existencias. No es de una sola existencia, sino de muchas. ¿Sí? Las personas que, por ejemplo, nacen con facultades, ¿sí?, de salir en astral conscientemente, o que desde niños pueden ver el aura humana, son almas que en existencias pasadas crearon nuestros cuerpos, ¿sí?, y les queda pues el resultado de su trabajo. Estuvieron cerca de crearlos. Sí, o estuvieron cerca, sí, no trabajaron en algo. Entonces, pasemos a la parte final de la conferencia, donde vamos a hablar cómo se crean estos cuerpos.
Pregunta, ¿cómo se creó el cuerpo físico? Mi mamá y mi papá tuvieron relaciones sexuales. Exactamente. ¿Sí? El No, cuerpo no, físico, No creo que hay algo más, no creo que fue solo por un... obviamente siempre está lo divino ahí, acho que- pero el cuerpo físico es el resultado de una unión sexual. O sea, si no hay una unión sexual, no hay cuerpo físico, ¿sí? Entonces, siguiendo los principios del hermetismo de tal como afuera es adentro, ¿cómo vamos a crear los otros cuerpos energéticos que hacen parte del aula del alma humana, de esas vestiduras que necesitamos para entrar a la fiesta del Señor que están en los evangelios? ¿Sí? Esto se hace también a través del sexo. Vamos a hablar nada más un poquito, ¿Cómo? Perdón. estos cuerpos se crean, los cuerpos energéticos se crean aprovechando las energías sexuales que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Entonces, es una práctica que se le conoce como la transmutación sexual, que lo vamos a ver en el próximo tema, ¿sí? Que es en una relación formal, espiritual, con su mujer, de manera íntima, pues canalizar la energía sexual hacia arriba para que esa energía ponga a vibrar la glándula pineal y la glándula pituitaria. Y esto va a hacer que los cuerpos se vayan creando. O sea, no es como que nada del otro mundo, porque somos seres sexuales. O sea, todas las parejas tenemos relaciones sexuales, aquí somos adultos, ¿sí? La cuestión está en de qué manera estamos utilizando nuestra sexualidad. Si la queremos utilizar para conocer el amor, para despertar la conciencia, para desarrollar nuestra inteligencia, porque el sabio uso de la energía sexual está completamente relacionado con el desarrollo de neuronas, con el desarrollo de las glándulas endocrinas que permiten el correcto desarrollo físico, intelectual, emocional y espiritual de todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, si nosotros pues nos damos la posibilidad de conocer lo que es la transmutación sexual, vamos a tener una información muy valiosa de cómo podemos aprovechar nuestras energías sexuales para poder utilizarlas para ser mejores personas, ¿sí? No es nada del otro mundo. En el próximo tema lo vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que es la transmutación sexual. Vamos a hablar de por qué la importancia de ahorrar energía sexual, cuáles son los beneficios de ahorrar la energía sexual, cuáles son las consecuencias de no hacer conciencia de, por ejemplo, con quién tenemos relaciones sexuales, la manera en cómo tenemos relaciones sexuales, cómo eso tiende a degenerar la mente, la pornografía, que degenera la mente humana, que genera impotencia sexual, que tiende a desarrollar los celos y la infidelidad en las relaciones de pareja. O sea, muchas cosas de las cuales nosotros sufrimos tienen su origen en el mal uso de la energía sexual. Entonces, este conocimiento es bastante bello, porque nos permite conocer que la sexualidad tiene un aspecto superior y espiritual, y que no es exactamente como las iglesias nos han contado de que es pecado. Lo que es pecado, que sí lo voy a hablar, es la fornicación. Y la fornicación es una manera de tener relaciones sexuales. Pero no solamente existe la fornicación, existe la transmutación sexual, ¿sí? Una manera en cómo nos unimos el hombre y la mujer con anhelos divinos, trascendentales, superiores, para que más allá del goce del cuerpo pueda haber una unión espiritual entre ambas personas, y donde pueda haber esa posibilidad de conocer el amor que no se conoce en esta humanidad, porque no le ponen énfasis
a la manera en cómo utilizan el sexo. Entonces, para concluir, dale para atrás. No, vaya para adelante. Acá hay un mapita que resume muchas cosas que hemos estado viendo. Existen 7 dimensiones que ya hablamos. Primera dimensión, que es la longitud. Nosotros la percibimos como la longitud, que hace relación a los mundos infiernos, que es de naturaleza atómica inferior, que son cuerpos que hacen relación a sus cuerpos lunares, ubicado en las glándulas sexuales y que es de 192 a 24.576 leyes. Para conocer este mundo necesitamos practicar el desdoblamiento. La segunda dimensión es la superficie, ¿sí? Que se le conoce también como el limbo, de materia molecular relacionada con el centro instintivo. 96 leyes. Para conocer hay que aprender a desdoblarse. ¿Nos vemos? Que está muy bien. La tercera dimensión es el volumen. ¿Sí? Ese es el volumen. Todo tiene alto, ancho y largo. Relación al mundo físico de naturaleza celular relacionado con el centro sexual, que es quien le da origen al cuerpo físico. La cuarta dimensión corresponde al cuerpo etérico, al mundo etérico relacionado con el centro instintivo de 48 leyes. Estado de Jinas es una práctica para conocer la cuarta dimensión. La quinta dimensión, mundo astral, naturaleza molecular, cuerpo astral, relacionado con el centro emocional inferior de 24 leyes. A través del desdoblamiento astral conocemos el mundo astral. Mundo mental, naturaleza atómica, corresponde al cuerpo mental relacionado con el centro intelectual, un mundo de 12 leyes. Para conocer el mundo mental hay que aprender a salir a través del desdoblamiento mental. Séptima dimensión, mundo causal de naturaleza etérica, tenemos el cuerpo causal también correspondiente. Centro motor, 6 leyes, a través de la meditación conocemos esta dimensión. Mundo búdico de naturaleza magnética, tiene su cuerpo búdico correspondiente, relacionado con el centro emocional superior, un mundo de 6 leyes y se conoce también a través de la meditación. La séptima dimensión, mundo átmico, naturaleza fotónica, tenemos su cuerpo correspondiente, relacionado con el centro intelectual superior, la glándula pineal, un mundo de 3 leyes. Y también se conoce este mundo a través de la meditación, como lo hacen algunos yogis que experimentan la unidad, el samadhi, el famoso éxtasis, corresponde a la séptima dimensión. Entonces, ya más adelante, pues vamos a seguir con la conferencia. ¿Qué dudas quedan? Nada más una cosa, los 5 primeros cuerpos, que ¿sí? son en este caso de naturaleza lunar, son de naturaleza lunar porque ahí la luna rige las emociones, entonces están sujetos a las emociones y a los devenires del ego. No tienen un propósito mayor ni una elevación en cuanto a su conciencia, ¿no? Su desarrollo. Son, por así decirlo, inferiores, ¿no? Son sujetos a cambio muchas veces. Un día quieres una cosa, quieres otra, te gusta una, te gusta otra, sientes una cosa por lo mismo y luego cambia tu sentir. Y muy explícita la gráfica en cuanto a los cuerpos porque a medida que va llegando al átmico, que es el más útil. Para mí Litvede es el que más promulga, no que él lo haya inventado, pero el que más promulga el término, ¿no? Se va diluyendo la figura. Exactamente. Se va diluyendo. O sea, eso significa que precisamente esa configuración psicológica va siendo más objetiva y más integrada al todo y menos subjetiva y individual, ¿no? Por una forma. Egos, exacto. Así es, sí, es muy buena aportación. ¿Alguna duda? Muchísimas. Sí. Vamos a estar toda la noche aquí, no puedo conseguir tirar todo. Bueno, si quieres preguntar alguna, adelante. ¿Ahí en las redes sociales alguna duda? Tengo como después estudiar eso en mi casa, tengo como conseguir eso. Te puedo mandar un texto si gustas, para que lo puedas repasar y si te salen dudas, adelante. ¿Alguna bibliografía? Sí. Estos conocimientos provienen de la gnosis. Entonces, si uno, por ejemplo, en Google pone
los 7 cuerpos y después pone la palabra gnosis, le van a salir ahí links de páginas gnósticas donde hay más contenido de este tema. ¿Sí? Están los libros del maestro Samael Aun Weor, que es de donde viene esta enseñanza, pero las páginas que hay en internet, están los textos del maestro Samael en relación a este tema, para que lo vayan conociendo. ¿Sí? ¿Brasileña? ¿Ok? Sí. Pero nada mejor que los piques. Claro. De verdad, o sea, uno puede entrar al internet. De hecho, yo entré cuando vine en la primera clase. Dije, no, mejor que no. Sí, Bien bonito. se puede uno complementar. Sí, sí, Gracias. totalmente. ¿Ibas a preguntar algo? Oye, todos los representantes o maestros de las diferentes culturas, que, bueno, cada quien sabrá quién es, no sé, por ejemplo, el cristianismo, Cristo, Ujú, así como lo conocí, como lo que sabemos de él, ¿no? ujú. Como cristianos, supongo que Cristo fue la evolución de muchas vidas, porque supongo que sí, para llegar a una iluminación, a un trabajo interior y todo eso, o sea, supongo que conocimos lo último, o sea, que el último ciclo de Cristo, o sea, de esa Sí. persona que se convirtió en Jesús. Ujú. Entiendo que hasta el año el momento que murió fue cuando ahí terminó su trabajo. No, el Maestro Jesús sigue trabajando por la humanidad en todas las dimensiones. No, pero físicamente. Físicamente, inclusive no, porque el Maestro Jesús puede agarrar forma física en cualquier momento para dar una instrucción a una persona. Lo que sí ya fue del Maestro Jesús es una enseñanza física pública, eso sí ya fue. O sea, la enseñanza pública del Maestro Jesús apareció a la gente, a la multitud, sí ya fue. Pero eso no quiere decir que el Maestro ya no exista, que puede tomar forma en el mundo físico. Yo me lo encontré una vez en el mundo astral y ahí anda en todas las dimensiones, como es un Cristo. Los Cristos suben y bajan las dimensiones y están ayudando a todos los seres a subir, no solamente a nosotros, sino a todos. Él viene a cumplir una misión crística. Claro, completa. Exacto, como humano. Sí.